Interfaces en Visual C# Community. Sabiendo que uno de los entornos integrados de desarrollo para la generación de programas es uno de los más avanzados, es el Visual Studio, y en particular el Visual Studio C#, y gratuito el Visual Studio C# Community, que es el Visual Studio Community general, y que podemos trabajar ahí diferentes lenguajes de programación: Python, C#, Basic, Visual Basic, Java, F#, etc. Entonces vamos a explicar ahora cómo debemos trabajar con esa interfaz precisamente de desarrollo para poder llevar a cabo estos proyectos. Adelante con el video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Interfaces en Visual C#. Lo primero que debemos entender es el diseño de las interfaces con Visual C#. En Visual C# se puede utilizar el diseñador de Windows Forms o el diseñador de Windows Presentation Foundation, WPF, para crear interfaces de usuario de forma rápida y cómoda. Los tres pasos básicos para crear estas interfaces de usuario son precisamente el agregar los controles a las superficies de diseño, establecer las propiedades iniciales de los controles, escribir los controladores para los eventos específicos. Si nosotros agregamos controles en cualquiera de los diseñadores, se utiliza el mouse para arrastrar controles, que son los componentes con representación visual, como botones, cuadros de textos, superficies de diseño. Aquí en esta ilustración, por ejemplo, podemos ver cuadros combinados, los combo box, los checked lead box, los checkbox, botones, etcétera, labels, etcétera. Son herramientas visuales que podemos agregar a las interfaces de Visual Studio para poder generar formularios. A medida que se trabaja visualmente, el diseñador de Windows Forms traduce las acciones en código fuente del tipo C# y las escribe en un archivo de proyecto llamado nombre.designer.cs, que es un identificador de una clase CS, donde nombre es el nombre designado al formulario, nombre.designer.cs. De igual forma, el WPS Designer traduce las acciones de la superficie de diseño de los formularios, de las áreas de imágenes que nos permiten generar esas interfaces, a código de lenguaje de marcado, ¿sí?, de aplicaciones extensibles, XAML. Este WPF es especial para la generación de proyectos web a partir del Visual Studio. Cuando se ejecuta la aplicación, ese código fuente Windows Forms o código XAML, dependiendo del tipo de proyecto que se esté desarrollando, este ajustará la posición y el tamaño de los elementos a la interfaz del usuario, de modo que aparezcan como en la superficie del diseño, o sea, ajusta los tamaños y demás para que puedan caber en las pantallas. XAML, que es acrónimo pronunciado, vamos a decir, XML, del inglés, Extensible Application Markup Language. Es un lenguaje extensible de formato de aplicaciones en español, o que podríamos traducirlo también como el lenguaje extensible de
de aplicaciones en lenguaje de marcado es el lenguaje que se utiliza para las páginas web. Es el lenguaje de formato para interfaces de usuario para la base de presentation de Windows, que sería la WPF por las siglas en inglés de Silverlight WPFE, en la cual es uno de los pilares de la interfaz de programación de aplicaciones.net, o sea, aplicaciones para la red. En su versión 3.0, por ejemplo, conocida con mayor anterioridad o algunas más recientes. XAML es un lenguaje declarativo basado en XML. Es un lenguaje de desarrollo web, optimizado para describir gráficamente interfaces de usuario visuales y ricas desde el punto de vista gráfico, tales como las creadas por medio de Adobe Flash, XUL o UIML, que son otros ejemplos de lenguajes de interfaces basados en XML. SVG es un estándar de la organización W3C, el cual soporta gráficos, animaciones, audio y video integrados, eventos y comportamiento descrito por medio de escritura y puede ser utilizados como lenguajes de interfaz basados en XML. Hago la aclaración de que muchos de los códigos que se requieren como scripts para la generación de videojuegos en Unity, para la generación de simulaciones en Maya, son desarrollados en Visual C#. Por eso es tan importante ese lenguaje actualmente en la industria de la animación y los efectos visuales. De hecho, es uno de los lenguajes más importantes y más utilizados para las áreas de realidad virtual, realidad aumentada, lo que son videojuegos directos en Unity, lo que es por ejemplo el Unreal, lo que corresponde a simulaciones en Maya, en Blender. Entonces es muy utilizado ese lenguaje. Establecer propiedades. Después de agregar controles a la superficie de diseño, puede utilizar la ventana propiedades para establecer sus propiedades, como son el color del fondo, el texto predeterminado, etc. Incluso tamaños, incluso cambios, incluso movimientos, posiciones también. En el diseñador de Windows Forms, los valores que especifique en la ventana propiedades son los valores iniciales que se asignarán a las propiedades cuando se cree el control en tiempo de ejecución. Sin embargo, ya en ejecución se pueden aplicar scripts para la modificación, o sea, pequeñas instrucciones en lenguaje C# para generar cambios en las formas de los botones, colores, tamaños de texto o textos, inclusive imágenes, etc. En el diseñador de WPF, los valores que especifiquen en la ventana propiedades se almacenan como atributos en el archivo XAML de la ventana, que sería una situación similar a los archivos a lo que son los programas de escritorio. Establecer propiedades. En muchos casos se puede tener acceso a estos valores o modificarlos mediante programación en tiempo de ejecución. Para ello basta con obtener o establecer desde la aplicación la propiedad para la instancia de la clase de control. La ventana propiedades resulta útil en tiempo de diseño porque permite examinar todas las propiedades, eventos y métodos que admite un control. Para obtener más información podemos ver la ventanita que a continuación vamos a explicar. Controlar los eventos. Los programas con interfaces de usuario gráficas son principalmente controlados por eventos. Esto es una programación orientada a objetos, sí, pero controlada por eventos.
Estos programas esperan a que un usuario haga algo como escribir texto en un cuadro de texto, hacer clic en un botón o cambiar la selección de un cuadro de lista o incluso mover un ratón de un lado a otro, etc. A esto se le consideran eventos y son, vamos a decir, algo que la máquina detecta como si fuera un sensor el ratón o el teclado y que puede utilizar para llevar a cabo diferentes acciones dentro de un mismo contexto. Cuando esto sucede, el control, que es simplemente una instancia de una clase de .NET Framework, envía un evento a la aplicación. Tiene la opción de controlar un evento escribiendo un método especial en la aplicación al que se llamará cuando se reciba el dicho evento. Controlar eventos. Puede utilizar la ventana propiedades para especificar qué evento desea tratar en el código. Además, seleccionar un control en el diseñador y hacer clic en el icono rayo, este iconito que vemos aquí, y que corresponde precisamente al icono que nos permite abrir el diseñador o el controlador de eventos. Si le damos clic, por ejemplo, en rayo, en el botón eventos de la barra de herramientas de la ventana propiedades para ver los eventos del control, nos va a salir una lista de varios eventos que podemos seleccionar para diferentes acciones con el mismo botón. En la misma ejecución puede tener un solo objeto, un solo botón, por ejemplo, varias acciones. Si yo lo muevo hacia una cosa, si yo le doy clic hace otra, si le doy doble clic hace otra, si me salgo del botón hace otra, etc. El icono siguiente muestra entonces ese botón de eventos, que es el del rayito. Al agregar un controlador de eventos desde la ventana propiedades, el diseñador escribe automáticamente el cuerpo del método vacío. También deberá escribir el código de manera que el método haga algo útil, algo que sirva. Para eso nos generamos los eventos. La mayoría de los controles generan muchos eventos, pero normalmente hay aplicaciones. Una aplicación solo tendrá que tratar algunos de ellos o incluso solo uno. La mayoría de los programadores utilizan un solo evento en cada objeto. Se pueden aplicar varios eventos en cada objeto. Por ejemplo, probablemente se tenga que controlar el evento click de un botón, pero no el evento ThisChanger, o sea, cambio de tamaño, a menos que se desee realizar una acción cuando se cambie el tamaño del botón. Los espacios de nombres son un modo sencillo y muy eficaz de tener absolutamente todas las clases perfectamente organizadas. Tanto las que proporciona el .NET Framework como las que podamos escribir nosotros. Podemos verlo de una manera muy clara, y sobre todo cuando podemos definir carpetas de trabajo dentro del propio Visual Studio, en el cual podamos agrupar, por ejemplo, los formularios, las clases, la clase inicial, declaración de variables o datos, declaración o incorporación de archivos de imágenes, archivos de sonido, archivos de video, bases de datos. O sea, todo esto lo podemos organizar por carpetas para que sea más fácil entender el proceso. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Los espacios de nombres es como, por ejemplo, aquí operadores lógicos. Es el espacio de nombres. Es, vamos a decir, el identificador en donde están todas las estructuras que conforman el proyecto. Esto conforma carpetas en donde se crea la solución. En la parte de arriba que dice solución, operadores lógicos en este ejemplo,
Es porque esto es la carpeta solución, la carpeta general del proyecto. Mientras que esto es donde está la parte de programación específica. Los espacios de nombres a la izquierda, por ejemplo, es toda la biblioteca de clases del .NET. En este caso vemos aquí toda esta biblioteca de clases, las formas o lo que podemos agregar a las diferentes formas de trabajo. Cuadros de herramientas que vienen todos los objetos gráficos y aquí, por ejemplo, lo que corresponde a las soluciones del problema, en este caso la solución de operadores lógicos. Están completamente organizados en un árbol jerárquico, de modo que todas ellas están fuertemente estructuradas. En este árbol podemos definir nuestro propio espacio de nombres, aun cuando no pertenezca al espacio de nombres del Visual Studio. El programador puede definir sus propios espacios de nombre. Las ventajas de los espacios de nombres es que la fuerte estructuración y sobre todo la posibilidad de usar varias clases distintas con el mismo nombre en un mismo programa si los espacios de nombres son diferentes. O sea, dentro de un espacio de nombres puedo tener el nombre, no sé, suma, y en otro espacio de nombres con un nombre distinto puedo tener también el proceso suma, sin que choquen unos con otros porque los espacios de nombres son diferentes. Es poco probable que los espacios de nombres coincidan en sus nombres, sobre todo si se tiene la precaución de seguir las recomendaciones de Microsoft, que consisten en comenzar por llamar los espacios de nombres igual que se llama la compañía o la solución que estamos desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, si la compañía se llama Nisu y escribo el espacio de nombres con clases que realizan complejos cálculos para la navegación espacial, mi espacio de nombres podría llamarse Nisu N, que sería o Nisu N navegación espacial, que sería precisamente un área de la empresa que se dedica específicamente a navegación espacial. Si después IBM desarrolla una biblioteca similar, su espacio de nombres sería IBM Navegación Espacial. No chocaría para nada con el Nisu, porque el nombre, aunque se llame Navegación Espacial, la parte del Nisu o la parte del IBM es la que identificaría su operación. Aunque el nombre de mis clases coincida en gran número con lo de las clases de IBM, cualquier desarrollo podría utilizar las dos sin problemas gracias a los espacios de nombres precisamente. Por ejemplo, definir un espacio de nombres es de lo más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es poner namespace, Nisum Navegación Espacial, abro corchetes, cierro corchetes y aquí van las clases del espacio de nombres, o sea, todo lo que quiera agregar. Por otro lado, ten presente que dentro de un mismo proyecto podemos definir tantos espacios de nombres como necesitemos. Y si definir un espacio de nombres es sencillo, usarlo todavía es más sencillo. Porque simplemente lo único que tengo que hacer es poner Nisum Navegación Espacial, o sea, el nombre del espacio de nombre .clase objeto, igual a new Nisum Navegación Espacial .clase argumentos. Esto quiere decir que estoy creando una instancia de esta clase llamada, que le voy a poner por nombre objeto, y este objeto va a tener estas características, y en donde new Nisu Navegación Espacial .clase argumentos. Ya puedo escribir cualquier cosa y utilizarlo de esta manera tan sencilla. ¿Cómo usar los espacios de nombres? Se coloca primero el nombre del espacio de nombres y después separado por un punto el miembro de ese espacio de nombres que vamos a usar.
Los espacios de nombres están estructurados en árbol. Llegar a un miembro requiere escribir demasiado código, pues hay que indicar toda la ruta completa. Ni su navegación espacial, propulsión, combustibles, JP8, objeto, que sería el nombre del objeto en este caso, y new, y luego viene el ni su navegación espacial, punto propulsión, punto combustibles, punto JPG, argumentos. Para situaciones como esta, C# incorpora las directivas using, en donde basta con poner using, ¿sí? Con using es como parte del path, o sea, es la forma de indicar una ruta para que localice en esa ruta la información. ¿Dónde colocar los espacios de nombre? Los espacios de nombre solamente se pueden colocar o bien al principio del programa, con lo cual afectaría a todos los espacios de nombres que definas en dicho programa, o bien dentro de los espacios de nombres, pero siempre antes de cualquier definición del miembro de dicho espacio de nombres, con lo cual afectaría solamente a los miembros del espacio de nombres donde se haya puesto. Vamos. Si yo pongo aquí using consola igual system console, pongo name space, espacio de nombres, espacio 1, aquí pongo los datos, writeline, hola, name space, espacio de nombres 2, writeline, hola, otra vez, name space, espacio de nombre 1, using consola, system console, writeline, hola, ¿sí? Y luego aquí es name space, espacio 2, writeline, hola otra vez. Aquí estaría un error. Using solo es efectivo para el espacio 1, no para el espacio 2. Por tanto, no podríamos generarlo directo, vamos a decir así. Vamos a verlo más adelante, cómo podemos aplicarlo con diferentes espacios. ¿Dónde colocar los espacios de nombres? En el primer caso, no saltaría ningún error, ya que writeline es un método static de la clase system.consola y using afecta a los dos espacios de nombres, espacio 1 y espacio 2. Al estar escrito al principio del programa, sin embargo, en el segundo ejemplo el compilador nos avisaría que no encuentra writeline en ninguno de los espacios de nombre, dado que using solo es efectivo dentro del espacio 1 al estar escrito dentro de él. Por cierto, los 3 puntos significan que por ahí hay más código, obviamente. El ejemplo de un programa utilizando constantes y variables. Using system name space circunferencia 1 class circunferencia app public static void main. Programa principal. Me dice const doble y igual a 3.14.15.92.6. O sea, le estoy diciendo cuánto va a medir pi y esto va a ser constante, por tanto este valor no va a cambiar durante la ejecución del programa. Luego viene doble radio igual a 4. Esto es una variable a la cual estoy inicializando con este dato, 4. Console write line, el perímetro de una circunferencia de radio. Pongo esto para simbolizar el tamaño del radio, que es la variable llamada radio. Más hay que tener cuidado porque tengo que utilizar exactamente el nombre en la variable. Aquí este es un texto, por eso está entre comillas. Y aquí me dice es y pone el resultado. Entonces lo que va a hacer la máquina es radio, ¿sí? Es el radio 4, lo voy a escribir, lo voy a poner aquí. Luego 2 por pi por radio, ¿sí? Esto estamos hablando del perímetro de la circunferencia. 2 por pi por radio.
esto nos lleva precisamente a escribir ese perímetro. La consola write line, el área del círculo, por ejemplo, de radio 0, es 1. Y entonces radio, ya lo tengo, que es 4. Y esto me dice que se calcula como pi mat, que es una biblioteca matemática. O, que es la potencia. Radio elevado al cuadrado. Entonces esto quiere decir, teniendo el radio, es pi por radio al cuadrado. Y así se calcula el valor de la circunferencia. En modo texto, de hecho. Todo esto es modo texto. Los indicadores, al igual que las clases, también tienen modificadores de acceso. Si se pone, ha de colocarse en primer lugar. Si no se pone, el compilador entenderá que es private. Dichos modificadores son: public hace que el indicador sea accesible desde otras clases. Gasta más memoria que los privates, que los internals. Incluso que los protected. Ese es el que más memoria gasta. Protected hace que el indicador sea accesible desde otras clases derivadas de esta misma en la que está declarado, pero no desde el cliente. Por tanto, tiene menos alcance que public, pero también consume bastante memoria. Private hace que el indicador solo sea accesible desde la clase donde está declarado. Este es el modificador de acceso por omisión, private. Si yo no lo declaro, las clases, los objetos van a entender que las variables que estoy utilizando ahí son del tipo private. Internal hace que el indicador solo sea accesible por los miembros del ensamblaje actual, o sea, del proceso en el que estoy trabajando. Es el que menos espacio ocupa, pero si requiero la información fuera del proceso que estoy trabajando, este no me sirve porque no va a ser visible para las demás áreas del proyecto. Los tipos de datos definidos en Visual C#, que ya los habíamos analizado en otro video, son el object, el string, el byte, el byte, ushort, int, uint, long, ulong, char, float, doble, bool y decimal. Estos son todos los tipos de datos que existen, tanto bytes, int, enteros, obviamente, todos estos, o de tipo carácter, char, de tipo flotante, doble, booleano y decimal, que son de tipo decimal, o sea, que son tipo real, que pueden tener enteros y reales. Y aquí son los alcances, hasta dónde, qué tantos números, qué tamaño de números podemos manejar, y el consumo de memoria de cada uno de ellos. Obviamente, mientras más bytes, es más caro el utilizar ese tipo de estructuras en Visual C#. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.